República Argentina, Boletín Oficial del 21 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar tres facetas del funcionamiento de un país a través de sus publicaciones oficiales. Primero, la anatomía de una sanción gubernamental. El caso de una concesionaria de autopistas multada por unos socavones y, bueno, todo lo que eso esconde. Segundo, el pulso digital de la nación, lo que revelan los nuevos registros de dominios de Internet sobre la economía y las ideas que están naciendo. Y tercero, la maquinaria del Estado en acción. Un vistazo a las grandes licitaciones públicas, desde instalaciones nucleares hasta concesiones de hidrocarburos. Vamos a empezar por algo que parece de lo más normal, unos baches en una carretera. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La Dirección Nacional de Vialidad ha publicado una resolución, la 69, sancionando a una empresa, Caminos del Río Uruguay S.A., por no mantener en condiciones la Ruta Nacional 14. Y lo bueno de estos documentos es que los permiten reconstruir una historia completa. No es solo una multa, ¿sabes? Es el capítulo final de un contrato muy complejo. Esta empresa tenía la concesión del llamado Corredor Vial número 18 y por contrato estaba obligada a la conservación rutinaria, que incluye textualmente el bacheo. Espera un momento, ¿estamos hablando de una sanción por unos simples baches? Con todo el respeto, suena muy poco. ¿De verdad se monta todo este procedimiento por 10 agujeros en el suelo? ¿O es que esa cifra es la punta del iceberg de algo mucho más gordo? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta está en los detalles. A ver, el 7 de abril de 2025, una inspección oficial encuentra 10 baches en la zona de un peaje. Y la resolución es increíblemente específica. Define un bache descubierto como una depresión de más de 2,5 centímetros de profundidad. Y la norma es tajante. No se admiten baches descubiertos. Cero. Esto nos da una idea del nivel de detalle técnico, de la exigencia que se maneja en estos contratos, ¿no? No es una cuestión de si son muchos o pocos, es una cuestión de incumplimiento contractual. Vale, entiendo el punto legal. 10 baches son un incumplimiento y punto. Pero, aún así, me sigue pareciendo una reacción, no sé, desproporcionada. ¿Qué pasaba con esa empresa? Aquí está la clave de todo. El contexto lo es todo. La empresa Caminos del Río Uruguay llevaba en concurso preventivo desde marzo de 2023. Para que nos entendamos aquí en España, es el equivalente a un concurso de acreedores. Vamos, que la empresa admite que no puede pagar sus deudas, pero intenta seguir operando para reestructurarse. O sea que la empresa estaba prácticamente en quiebra. Exacto. Pero el Estado le dice, venga, sigue tú con la autopista un año más. Suena un poco a locura, ¿no? Suena a locura, pero tiene su lógica. El Estado prorrogó la concesión por 12 meses en abril de 2024 porque no tenía un reemplazo inmediato. Necesitaba garantizar la continuidad del servicio en una ruta nacional. Era una solución temporal, vamos. Y lo más curioso es el timing de la inspección. Se hizo solo 2 días antes de que el contrato se extinguiera definitivamente, el 9 de abril de 2025. Vaya. O sea, una inspección a última hora para dejar constancia del desastre. Exactamente. El informe oficial subraya que los baches no se arreglaron. Y aquí viene un detalle crucial. La empresa no presentó ningún tipo de descargo o defensa. Simplemente silencio absoluto. Nada. No dijeron nada. Probablemente porque ya no tenían ni la capacidad ni el interés para hacerlo. Me he entendido. La crónica de una muerte anunciada. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿En qué se traduce la sanción? Pues se traduce en una fórmula matemática muy clara que está en el contrato. Son 4.000 unidades de penalización por cada socavón, más otras 1.000 unidades por bache y por cada día de demora en repararlo. El total asciende a 60.000 unidades de penalización. Y por si fuera poco, la resolución deja la puerta abierta a imputar un cargo adicional en la liquidación final del contrato. Es un ejemplo de libro de cómo la maquinaria del Estado cuando se pone es implacable. Te fiscaliza, te sanciona y lo deja todo por escrito siguiendo el reglamento al pie de la letra, incluso con una empresa que ya está con un pie en la tumba. Es increíble el nivel de detalle y burocracia para perseguir 10 socavones en el asfalto. El Estado fiscalizando el mundo físico, pero ¿cómo ejerce su poder en el mundo digital? Que es mucho más etéreo. Porque en el boletín también hay un registro de lo que pasa en la red, ¿verdad? Desde luego. Y es una de las partes más reveladoras, fíjate. La cuarta sección es un listado de todos los nuevos dominios de Internet registrados en el país. A primera vista, pues parece una lista aburrida de nombres, pero
En realidad es una fuente de datos en bruto fascinante. Por ejemplo, vemos a empresas como datatech.com SRL registrando dominios en masa. Bonfly, Red Cherry Arc, espacios patagónicos. Esto sugiere una actividad casi industrial, ¿sabes? Seguramente para revenderlos a clientes o directamente para especular. Y lo curioso es que esta lista es como asomarse a la mente colectiva de un país. Tienes a la gran empresa registrando nombres por decenas, como si fueran materias primas, y justo al lado, el emprendedor que registra Hamburguesita o Easy Compost. Son los sueños y los proyectos del día a día, todos puestos en fila por orden alfabético. Me ha llamado mucho la atención uno. Disparate Libros. Me encanta. ¿Te imaginas a la persona detrás la ilusión de su proyecto? Y luego el contraste total. Un particular que ha registrado la palabra divorcios. Asegurarse un término genérico tan potente es una jugada comercial maestra. Totalmente. Si analizamos el conjunto, vemos perfectamente los diferentes actores del ecosistema digital. Está la actividad comercial pura que mencionas. Luego están las instituciones, como la Asociación ORT Argentina, que registra Educando para la Vida, un nombre que es toda una declaración de intenciones. Refleja su misión educativa. Y hay un tercer grupo muy interesante, los actores internacionales. ¿Extranjeros registrando dominios.ar? Sí, empresas como la francesa Netim o la estadounidense Marcaria.com LLC. Y lo sabemos porque en el registro no usan un quit, que para que nos entendamos sería el equivalente al NIF en España, sino que se identifican con su número de pasaporte. Esto demuestra que el mercado digital es completamente global. Ahí no hay fronteras. He visto también algunos que parecen casi marcas personales o proyectos con un tinte político, como Código Mariano o Código Político. Y en la categoría específica de turismo, la .tour.ar, aparecen nombres muy evocadores como Vivir como un italiano, que apuntan, directamente a un nicho de mercado muy concreto, a una experiencia. Exacto. Cada uno de estos registros es el germen de una idea, de un negocio, de una campaña o de un sueño. Por eso digo que esta sección del boletín, que podría parecer un simple trámite administrativo, funciona en realidad como un sismógrafo de las tendencias económicas, culturales y sociales del momento. Nos dice hacia dónde se está moviendo el interés y la inversión, desde las grandes corporaciones hasta el pequeño emprendedor. Vale. Hemos visto al Estado en modo microgestión, con los baches y como un notario de ideas en Internet. Pero este boletín también nos enseña la otra cara de la moneda. El Estado como un gigante que mueve cientos, miles de millones. Hablemos de las grandes licitaciones públicas. Aquí la escala y la variedad son abrumadoras. En un extremo tienes al ejército argentino licitando la compra de bienes para el primer trimestre del año. Y la lista es de lo más terrenal que te puedas imaginar. Repuestos para vehículos, gas licuado, artículos de ferretería, equipamiento náutico. Es la intendencia, la logística del día a día para que una institución fundamental pueda funcionar. Y de comprar tornillos para el ejército pasamos a algo que suena mucho más serio. Energía atómica. Sí, ese es el otro extremo del espectro. Encontramos a la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA, que saca a concurso la regularización de 11 edificios en el Centro Atómico Bariloche. El presupuesto oficial es de más de 582 millones de pesos. Y aquí no estamos hablando de construir algo nuevo, sino de adecuar las instalaciones de gas que ya existen en un centro nuclear. Es una tarea de una complejidad y un riesgo altísimos. Me imagino. Y supongo que un contrato así no se publica en el tablón de anuncios del barrio. No, claro. Todo se gestiona a través de portales públicos como contrat.ar, buscando, al menos en teoría, la máxima transparencia en un área especialmente sensible. Esto nos habla del mantenimiento de infraestructuras críticas del país, algo que no siempre es visible, pero que es absolutamente vital. Pero creo que la joya de la corona, al menos en términos económicos y estratégicos, es el aviso que publica la provincia de Río Negro, ¿no? Huele a petróleo. Sin duda. Han lanzado un concurso público, nacional e internacional, para adjudicar concesiones de explotación y también de exploración de hidrocarburos, en 4 áreas distintas. Esto ya no es logística ni mantenimiento, es una decisión estratégica de primer nivel que puede definir parte del futuro energético de la región y atraer inversiones millonarias. Y los detalles que dan nos dicen a quién va dirigido esto, porque he visto que te cobran hasta por mirar. Efectivamente,
Los detalles financieros son muy elocuentes. Solo poder comprar el pliego de condiciones, es decir, el derecho a presentarte al concurso, cuesta $5.000. Pero que el Estado te cobre $5.000 solo por el derecho a presentarte a un concurso. Y he visto que hasta 37.000 por la información técnica de un área. ¿No es eso poner una barrera de entrada enorme que solo favorece a los gigantes de siempre? Es que precisamente esa es la intención. Es un filtro. Esto no está dirigido a un pequeño inversor, sino a grandes empresas energéticas nacionales e internacionales que tienen la capacidad técnica y financiera para afrontar una inversión de esta magnitud. El coste de la información es marginal comparado con los cientos de millones que puede costar la exploración y explotación. El Estado busca socios de un determinado calibre y lo deja claro desde el principio. En conjunto, estos avisos son una radiografía perfecta de cómo funciona el Estado a diferentes niveles de forma simultánea. Por un lado, cubre necesidades operativas básicas, como la ferretería para el ejército. Por otro, invierte en el mantenimiento de su infraestructura estratégica más delicada, como un centro atómico. Y finalmente, toma decisiones de gran calado que impactan directamente en la matriz energética y la economía del país a largo plazo. Hemos pasado de la burocracia para multar a una empresa por 10 socavones al nacimiento de ideas como dispárate libros en el mundo digital y a la inmensa escala de las operaciones del gobierno, desde lo más pequeño a lo más grande. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. El boletín detalla con una minuciosidad casi quirúrgica todo el proceso para sancionar a una gran empresa por esos 10 baches. Un procedimiento que implica inspecciones, cláusulas contractuales, plazos, defensas, un montón de pasos legales. Al mismo tiempo, en otra sección, se anuncia una subasta pública de mercancías que ha incautado la aduana en una pequeña localidad llamada Oberá. Un proceso mucho más directo y expeditivo. Claro. Por un lado tienes un laberinto burocrático lleno de garantías para multar a una corporación por 10 socavones. Exacto. Un proceso casi quirúrgico. Y por el otro, un martillazo y un adjudicado, para liquidar la mercancía de quizá un individuo o un pequeño comerciante al que se la han incautado. Ambos son actos de la autoridad del Estado, pero operan con lógicas y velocidades muy distintas. Entonces, la pregunta que queda en el aire es esa. ¿Qué nos dice sobre las prioridades del Estado el hecho de que sea tan meticuloso, formal y garantista con los grandes, y a la vez tan directo y expeditivo con los pequeños? Es una reflexión interesante sobre las diferentes caras del poder y dónde pone el foco, la energía y la burocracia en su día a día.